estuvimos viendo que el pueblo de Israel, había una profecía de parte de Dios en contra de ellos, ¿no? Y la mayoría de escritores o de traductores de la Biblia le han puesto la visión del valle o el valle de la visión, le han puesto, ¿no? Porque está hablando acerca de una destrucción que va a haber en contra de Israel. Y bueno, entonces estas cosas nos llevan a pensar que la disciplina de Dios siempre está sobre aquellos que desobedecen. En este caso, lo que vimos en el estudio anterior era que el pueblo estaba pensando en sus esfuerzos personales, ¿no? El esfuerzo propio. Estaba hablando acerca de los recursos que tenían o de los recursos que podían tomar como otros pueblos aliados para que los defendieran. Y estaba pensando en el poderío estructural de la ciudad, en que ellos podían defenderse. Y estaban hablando acerca de, una autodefensa en contra de los enemigos. Pero una de las cosas que Dios no puede tolerar es que nosotros seamos negligentes y que pensemos primero en las cosas que nosotros podemos hacer y lo dejemos a Él por último, ¿no? Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Y ellos prepararon la ciudad para defenderse, habían preparado murallas, habían destruido casas para hacer más fuertes las murallas, y tenían recursos dentro de la ciudad para comer y todo eso. Y al final terminan diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, ya estaban en bancarrota prácticamente. Ellos estaban diciendo que iban a fracasar, pero no vemos que claman al Señor, el que los podía defender, el que podía tener cuidado de ellos, el que los había sacado de Egipto y los había traído, los había alimentado, les había sustentado, los había defendido, había ganado las batallas por ellos y había tenido un gran cuidado de ellos. Pero más sin embargo, ellos no clamaron. En el versículo 14, que fue el versículo último que leímos en el estudio anterior, dice: pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído: ciertamente esta iniquidad no será perdonada hasta que muráis, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Es decir, para Dios fue una iniquidad que ellos no lo buscaran, ¿no? Es decir, que no buscaran a Dios como el que los podía defender, como no buscaron a Dios para que les pudiera librar de sus enemigos. Entonces, dice Dios: no les perdonaré. Y a veces eso es lo que pasa en la vida de la iglesia, ¿no? A veces nosotros, cuando tenemos circunstancias difíciles, cuando tenemos situaciones que llegamos a la conclusión que tenemos un problema serio, un callejón sin salida, o que estamos en un abismo, de acuerdo a la situación que estamos enfrentando, bueno, a veces echamos manos sobre todos los recursos que están a nuestro alcance, ¿verdad? Tratamos de buscar amistades, tratamos de buscar dinero, tratamos de buscar todo lo que está a nuestro alcance. Y por último, cuando ya vemos que no hay nada que se pueda hacer, decimos: Dios mío, ayúdame.
lo dejamos siempre por último. O en nuestros planes no incluimos a Dios. No decimos, Señor, quiero hacer esto, pero quiero que sea bajo tu voluntad, y incluir a Dios ahí y decir, Señor, dame la sabiduría, dame el buen camino para sacar esto adelante, que seas tú ayudándonos en todo esto. Pero, más sin embargo, a veces hacemos eso cuando vemos la fe perdida, así como el pueblo de Dios dijo, comamos y veamos que mañana moriremos. Ya estaba la fe perdida, estaba la fe perdida, y Dios dice, esto no lo voy a perdonar. Ahora entonces sabemos, hermanos, que Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, pero el Dios de gracia y misericordia llega a su límite, donde tiene que reaccionar y decir, esto no entiende. Necesitamos hacer algo para que cambien de su forma de pensar. Y para el pueblo de Dios, para Israel y Judá, que hemos venido estudiando, que fueron la división después de Salomón, Dios siempre les ha estimulado a volverse hacia Él, bendiciéndolos. Pero, bueno, ellos siempre se volvían en contra de Dios. Estaban un tiempo en comunión con Dios y de repente se salían de la comunión. Así nos pasa a nosotros como iglesia también. El Señor quiere que estemos en comunión perfecta con Él, pero muchas veces nosotros dejamos a Dios por un lado y hacemos nuestra propia voluntad. Y dice Dios, bueno, voy a disciplinarlos por ser así. Ahora entonces, esa era la situación del pueblo. Se habían vuelto autosuficientes, y la autosuficiencia Dios la castiga, siempre la ha castigado. Y lo vemos en todos los libros de la Biblia, cómo Dios ha castigado la autosuficiencia del hombre y se apartándose de Dios. Si el único hombre que no vimos que se apartó de Dios, y lo vemos en el libro de Génesis, es José. Es un hombre que no se apartó de Dios pese a las circunstancias que estaba viviendo, él siempre fue fiel. Ahora, pero todos los profetas en algún momento se apartaron de Dios. Todos los apóstoles en algún momento se apartaron de Dios. Y todos los creyentes en algún momento nos hemos apartado de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos de esto. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, apegados a lo que Él pudiera hacer en beneficio nuestro, siempre en dependencia de Él, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, y viviendo una vida de fe y descanso en el Señor. De esa manera. Ahora vamos a estudiar los versículos 15 en adelante. Dice el versículo 15: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí que te ha labrado aquí un sepulcro? Como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa.
allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh tú, vergüenza de la casa del Señor. Ahora entonces, vemos aquí que ahora la profecía, este capítulo 22 tiene dos profecías. Una profecía en contra del pueblo y una profecía en contra de un mayordomo. Este mayordomo se llama Sebna. Ahora, y empieza un reclamo a medio del profeta, guiado por el Espíritu Santo, empieza un reclamo. Así dice el Señor Dios de los ejércitos: anda, ve, le dice al profeta, a ese mayordomo que se llama Sebna, que está encargado de la casa real, y dile. O sea, ¿para quién era la profecía? ¿O para quién era el mensaje? Era para Sebna, para el mayordomo. Ahora, de este hombre no tenemos muchos datos, poco se habla de él, pero sí lo que se sabe es que los reyes nombraban un mayordomo que era como la mano derecha de los reyes. Y estos mayordomos eran los consejeros del rey. Siempre que el rey necesitaba un consejo, mandaba a llamar al mayordomo, y el mayordomo daba el consejo, y muchas veces el rey hacía los consejos que daba el mayordomo. O sea que tenía un papel, es decir que también era encargado de las riquezas del reino, era una persona que administraba todos los bienes del rey. Es decir, en tal caso, eran los bienes del pueblo. Ahora entonces, porque de los recursos del rey, el pueblo también alcanzaba, ¿no? Aunque después de que ellos nombraron reyes, el pueblo tenía que aportar para los reyes. Más sin embargo, vemos aquí que es un mensaje directamente para un hombre encargado de la administración. Y por eso aquí, hermanos, debemos de ver nosotros como administradores de la obra del Señor lo importante que tiene la fidelidad a lo que Dios ha entregado a nosotros. La importancia que tiene lo que Dios ha dado a cada creyente, lo que ha dado al pastor y a los líderes de la iglesia en administración, porque Dios demanda una buena administración. Eso es lo que demanda Dios. Y demanda una buena administración no solamente de los recursos materiales, sino de los bienes espirituales. Por ejemplo, demanda el Señor que la iglesia se alimente con sana doctrina. Por eso el apóstol Pedro dijo, escribiendo, que todo creyente, dice que Dios requería que nosotros fuéramos buenos administradores de la sana doctrina. Dice, por eso desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Cuando nos ponemos enfrente aquí, estamos ministrando al pueblo, ministrando a la iglesia la doctrina, y por lo tanto el Señor quiere que esa administración sea una administración buena, de la sana doctrina, de la buena palabra. No le vamos a enseñar a la iglesia cosas que no están en la Escritura y que no sean correctas para la vida de la iglesia, como tradiciones o costumbres de hombres, o como tradiciones que la iglesia ha ido arrastrando pero que no son correctas. Es decir, la responsabilidad de un pastor y un líder que predica la palabra de Dios es hacer uso de la palabra en una forma correcta, desbaratar las tradiciones o costumbres que tienen las iglesias. Muchas veces se vuelven costumbres arraigadas que
son difíciles de baratar, pero la responsabilidad del pastor es hacer eso. Cambiar esos valores que no sirven por valores buenos que sí van a servir a la vida de la iglesia. Y aquí tenemos a un mayordomo que iba a ser quitado de su administración. Y el mayordomo estaba confiado de que su vida ahí iba a terminar. Es decir, este mayordomo fue nombrado, David había nombrado, me parece, a este mayordomo, y había venido después de la muerte de David, había venido haciendo la administración y nadie lo había sacado de ahí. Y cuando alguien ya tiene un puesto por mucho tiempo, ya se siente tan seguro y dice, aquí nadie me saca, ¿no? Aquí nadie me saca. Y el problema es que nadie podría sacar a alguien que esté haciendo las cosas bien. Pero si está haciendo las cosas mal, pues requiere de que buscar a alguien que sí las haga bien. Ahora, por si no quiere corregirse. Ahora entonces, y por eso vemos aquí que él dice, ¿qué es tuyo aquí? Una pregunta, ¿qué es tuyo aquí? ¿Era dueño de todo lo que administraba ahí? No era nada. No era nada de ninguna cosa que había ahí, era simplemente un administrador. Ahora entonces, por eso es que cada persona, cada creyente ahí donde trabaja, no debemos de olvidarnos de este principio importante. Cuando tenemos un trabajo, hay que hacerlo como para el Señor, el trabajo. Y si lo vamos a hacer como para el Señor, lo vamos a hacer de una manera efectiva, de una manera correcta. Pero también no debemos de olvidarnos que esto no nos pertenece, simplemente somos administradores. Y este hombre ya se sentía como dueño de todo. Y la gente le consultaba a lo mejor qué hacer, pero no fue un buen consejero tampoco. Porque, ¿qué fue lo que estudiamos en el domingo pasado? El pueblo se había vuelto autosuficiente. Ahora, ¿a quién acudiría el pueblo para hacer esto? Este hombre a lo mejor dio los consejos que hiciera todo eso, ¿no? Hay que derribar casas, hay que fortificar aquí, hay que sacar el agua aquí para que no le envenenen, porque en la historia dice que sacaron unos acueductos en una forma subterránea para que el enemigo no envenenara el agua y no murieran envenenados. Entonces, en el tiempo de Sennacherib, y el rey Ezequías era el que estaba reinando en ese tiempo. Ahora entonces, resulta que el hombre no dio buenos consejos. Y a lo mejor le dijo, fue el que se le ocurrió decir, hombre, mejor comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir, ¿no? Dese gusto esta noche, porque es la última noche que van a comer. Y no se acordaron del Dios Todopoderoso que los podía librar. Ahora, él dice, bueno, en el versículo 16, ¿qué es tuyo aquí? ¿A quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro? Ahora, y dice que ese sepulcro lo había mandado a hacer en lo alto. ¿Y quiénes eran que hacían los sepulcros en lo alto? Solamente la realeza. Los reyes y los príncipes eran que enterraban ahí. Los demás del pueblo estaban abajo. Pero en lo alto de la peña solamente enterraban aquellas personas que eran de la realeza, a los reyes. ¿Y a dónde había mandado a hacer su sepulcro él? Allá junto con los reyes. Ahora entonces, este ser no era un igualado, ¿no? Estaba igualando con los reyes, y era un siervo simplemente.
entonces, y por eso el reclamo del Señor le dice: ¿a quién tienes aquí que te ha labrado aquí un sepulcro? Como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Es decir, otra de las cosas que podemos aprender aquí, hermanos, es que nosotros sabemos nuestro fin nosotros, sabemos cómo vamos a terminar, cuál es el día de nuestra muerte, sabemos para dónde vamos, sabemos nosotros, ahí sí, porque sabemos para dónde vamos, ¿verdad? ¿Para dónde van los creyentes? Para el cielo, en la presencia del Señor. Ahora, pero este hombre dice: no, hombre, ya voy a mandar al sepulcro, ya me estoy haciendo viejo, a la vez cuando me muera que me entierren ahí. Algo bueno que tenía este hombre es que sí estaba pensando en su muerte. Nosotros a veces como creyentes no lo hacemos, ¿verdad? Y a las horas de las horas, hasta los familiares están rogando para que el creyente no se muera, ¿verdad? Sino que o sea, queremos retenérselo al Señor. El Señor se lo quiere llevar y nosotros queremos retenerlo. Debemos de pensar en nuestro futuro, en la muerte, hermanos. Deberíamos de planear nuestra muerte, deberíamos de arreglar las cosas antes de morir para no dejar pleitos. Claro que sí. Decirle a la gente cómo quiere que sea nuestro entierro, también. Pero a veces la voluntad de los que quedan vivos no se cumple con la voluntad del muerto. Que la voluntad del muerto es: yo no quiero que me velen, que me lleven luego. No, para hablar la gente, no tengamos ni que esta noche, lo vamos a sembrar mañana en la mañanita, ¿verdad? Hay gente que porque no habla dice no lo quieren enterrar luego. Y hay otros que son más extremos todavía, peleemos unas 3 noches, quiero. Estar aguantando ese sufrimiento, tener un cuerpo ahí presente y estarlo viendo a cada rato. Bueno, entonces, pero este hombre estaba planeando su muerte, pero Dios le dice, aquí en otras palabras, ¿conoces a dónde vas a terminar? Aquí dice, como que el que esculpe una morada para sí en la peña, versículo 17. He aquí un hombre, el Señor le arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota. Bueno, esta es la versión Biblia de las Américas, ahí no debe decir pelota, debe decir otra palabra, como una bola, ¿verdad? Sí, un ovillo, dice en otras versiones. ¿Y qué es un ovillo? Era un hilo que lo iban enrollando sobre el mismo hilo hasta tener una pelota. Ahora pensemos, hermanos, si nosotros dejamos ir una pelota, un rollo, un ovillo de hilo y lo dejamos ir, ¿creen que se va a detener ahí nomás? Más si está en una parte alta, ¿hasta dónde llegará el ovillo? Irá muy lejos. Y eso era precisamente lo que estaba diciendo el Señor: te voy a empujar, te voy a dejar ir y vas a ir a parar allá a las planicies, a los valles, donde el morador de Siria te va a destruir. En otras palabras, los estaba mandando a la muerte. El morador, los sirios, iban a venir en contra del pueblo. Ahora entonces, es más, entonces podemos aprender, hermanos, que el Señor puede disciplinar duramente a un creyente y mandarlo, ¿verdad? Que sienta la presión real de que es ser un hijo de Dios, para que el creyente pueda ser de acuerdo a la posición que ocupa. Somos de la realeza, hermanos, amén. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor. Señores, por lo tanto, esa posición que ocupamos debemos de verla con humildad, pero de acuerdo a esa posición, nuestra
nuestra vida y nuestra conducta debe ser así, ¿no? ¿Le gusta a Dios el mundo, hermano? No le gusta a Dios, no le obedece, está en contra del mundo. ¿Le gusta a los creyentes el mundo? A muchos creyentes les gusta el mundo, por eso no están de acuerdo a la posición que ocupan. Ahora, vemos aquí que dice en el versículo 18, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Ahora, otra cosa importante aquí, ¿no? Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros de Jehová tendremos memoria. Nuestra mente debe estar en el Señor, no en aquellas cosas que nos pueden dar el poder según nuestro criterio. Ahora, fíjense que vemos aquí que el Señor está diciendo que este hombre le gustaba aparecer en grandes carruajes enfrente del pueblo. Cuando dice aquí tus carros magníficos, es que este hombre se lucía como que era un rey, salía para que todos lo vieran. Hermanos, la humildad es un principio o es una cualidad que el creyente debe de tener y no volverse soberbio como orgulloso. Este hombre se volvió orgulloso. Dios le había dado un privilegio, pero el privilegio no lo estaba dando buen uso. Ahora entonces, pero ya vamos a ver que Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Ahora, ¿a dónde lo está mandando Dios a este hombre? Que vaya a parar ¿a dónde? A un lugar espacioso donde van a morir. Pero ¿podía cambiar Dios esto? ¿Podría cambiar Dios esto? Sí, Dios siempre está dispuesto, sí. La gente cambia de forma pensar. Con este pueblo Dios dice, bueno, les voy a hacer esto y esto, les voy a castigar de esta manera, pero si se vuelven a mí, no lo voy a hacer. Esa ha sido la historia a través de todos los tiempos de este pueblo. Dios siempre primero les advertía y les dice cambien de forma de pensar, vuélvanse al Dios soberano y yo los voy a bendecir. Ahora, y dice que este mayordomo, ¿cómo termina diciéndole en el versículo 18? Oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Cómo era este mayordomo? Era una vergüenza. Y por eso es que cuando estaba leyendo este pasaje, yo me preguntaba, el Señor nos ha dado grandes privilegios, ¿no? Pero ¿qué somos para el Señor? ¿Una vergüenza o somos cosas estimadas? De acuerdo a cómo estemos administrando nuestros privilegios, así lo va a ver Dios. O nos puede ver como una vergüenza, o nos puede ver como algo diferente. Ahora entonces, pero uno de los principios que podemos aprender de aquí, que lo mejor es que el Señor que no nos vea así con esa vergüenza, ¿verdad? Sino que tratemos como creyentes de hacer lo mejor que se pueda en nuestro servicio al Señor, en nuestros privilegios. O sea, hacer todo para la gloria de Dios y tratar de hacer lo mejor para el Señor. Uno a veces piensa que los hijos no aprenden
quizás están distraídos. Pero cuando íbamos a comprar esta cámara, me dice mi hijo, comprar una cámara de $250, le dije yo a mi hijo, ¿verdad? Aquí está el dinero, ya lo donaron unos hermanos, aquí está el dinero, una cámara de 250. Y él me dice, papá, pero para el Señor es lo mejor, ¿ves? O sea que para mí una cámara de 250 era muy poquito, ¿verdad? Me dice, para el Señor es lo mejor, papá, mejor, más precio tiene la cámara, mejor toma los videos. Pero lo que quiero traer a la memoria es que lo mejor debe de ser para el Señor. Aún en las cosas materiales, ¿no? Lo mejor debe de ser para el Señor. No debemos de ser como aquel pensamiento de aquella señora que dijo, Señor, mi marranita no tiene cerdos, oro para que pueda tener cerdos. Señor, haz que esta marranita tenga cerditos y te prometo, Señor, que te voy a dar uno de esos cerdos. Y sale la preñadita la cerdita, ¿verdad? Y tuvo 2 marranitos. Se le murió uno. Y la señora termina diciendo, Señor, gracias por que la cerda tuvo marranitos, pero fíjate que se murió el tuyo. Se murió el tuyo. Que prácticamente no le quería dar nada. Le dio lo peor al Señor. Le hubiera dado el que hubiera quedado vivo, ¿verdad? Y a veces así somos los creyentes, ¿no? Ahora entonces, pero dice aquí en el versículo 19, te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos, que los hombres hacen y que no es correcto. A veces los hombres hacen cosas incorrectas en el sentido de tomar la posición de Dios para tomar determinaciones. Hay unas iglesias allá en una ciudad de aquí de El Salvador que cuando ya quieren votar al pastor de la iglesia se ponen de acuerdo todos. La junta directiva que tiene el poder en esa iglesia, que no es bíblico, porque en las iglesias quien debe de tener el poder, es decir, de decisiones, son los ancianos, no la junta directiva. Ahora entonces, pero esa junta directiva se pone de acuerdo, no ofrenden, hermanos, les dicen a los creyentes, no ofrenden. La ofrenda queda secretamente al tesorero para que no la echen en el plato, échenla aparte para tener siempre dinero. Cuando el pastor vea que no está cayendo ofrenda y no le podemos pagar, para que se vaya. ¿Qué es lo que quieren? Sacar al pastor, realmente. Y es una costumbre de esa iglesia, así lo hace siempre. Ahora entonces, pero aquí, ¿quién es que está votando a este mayordomo? Es Dios. No son los hombres. Ahora entonces, dice el versículo 20, y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Ahora vemos aquí algo importante aquí, ¿no? Dice Dios, te quito el privilegio, se lo doy a otro, que sí lo va a hacer de una manera correcta. Ahora, hoy en esta iglesia hemos dado privilegios como a 70 personas ahí, como 70 hermanos en Cristo. Dios le ha dado el privilegio
Y a mi mente vino los nombres de cada uno de ustedes y en lo que podían quizás servir al Señor. Y no lo hacemos por capricho ni nada para que ustedes se sientan incómodos, sino simplemente lo hacemos para que ustedes le den honra y gloria al Señor a través de ese privilegio. Y una de las cosas importantes que quiero decir, cuando el privilegio es visto como una carga, no está bien la cosa. Y el Señor no va a gustar de ese ejercicio. Ahora, el privilegio hay que verlo como tal, como es un privilegio, ¿no? Hablábamos con el hermano Fidel Machado ayer y me dijo, hermano, ¿cómo está la iglesia? Bueno, ahí estamos bien, estamos tratando de servir al Señor, salir adelante. Y me dice, me acuerdo, se me viene a la memoria, hermano, cuando yo estaba en la iglesia bautista en Chapertique, y me fui a trabajar a San Salvador. Cuando fui a trabajar a San Salvador, recuerdo, me dice que fui a la primera iglesia bautista de San Salvador a ver ahí a las reuniones de los jóvenes, y llegué a una sesión de negocios donde estaban nombrando el presidente de los jóvenes, y había una votación muy cerrada de una hermana y un hermano que eran jóvenes, y resulta que gana la hermana. Votaron porque había más hermanas que votaron por la hermana, y por el joven, bueno, me dice, por 2 votos ganó la jovencita la presidencia, ¿no? Y resulta que aquel joven, aún siendo hombre, lloraba amargamente porque no quedó de presidente. ¿Cuántos lloran de ustedes porque le damos privilegios aquí, hermano? Pero de alegría, que quieren servir al Señor. ¿O cuántos lloran porque no se les da privilegios? Hermanos, por eso se llaman privilegios. En otras iglesias, no cualquiera tiene el privilegio. Es decir, que hacen una selección de cierto grupo dentro de la iglesia, como lo hacen en el mundo, la gente que escoge las personas que van a gobernar, como lo hacen los gobernantes del mundo. O sea, no ven las cualidades o características o los dones que Dios ha dado a cada persona. No lo ven. Pero debemos de verlo no como una carga, sino como un privilegio, servir al Señor. Y dice en el versículo 21 que, bueno, toda la autoridad que tenía Sebna se iba a pasar a Eliaquín, le iban a dar la túnica, el cinturón, pero además con eso le iban a dar una gran responsabilidad. O sea que los privilegios también tienen responsabilidades. Es decir, dice que se le iba a dar el cinturón, la túnica y la autoridad. Y Eliaquín iba a llegar a ser un padre para los habitantes de Jerusalén. Qué importante esto. ¿Cuál es el papel de padre? ¿Cuál es el papel de un padre, hermano? Es tener cuidado de los hijos, ¿verdad? Y muchas responsabilidades requiere ser padre. Tiene que estar pensando en la salud, en la ropa, en la comida, en la escuela, en la educación para sus hijos. Es una gran responsabilidad el cuidado, protección para sus hijos. Ahora entonces, el hecho que diga el profeta, este sí va a ser padre del pueblo, de los habitantes de Jerusalén. Eso se le estaba dando una potestad de que sí realmente iba a ser un buen mayordomo. Es decir, que iba a tener cuidado del pueblo. Ahora, entonces, y dice, para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá.
Versículo 22 dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Esto significa autoridad, ¿verdad? Decir que a Eliaquim se le iba a dar una gran autoridad sobre el pueblo, pero grandes responsabilidades. Hay algunas aclaraciones que debemos de hacer este versículo, porque este versículo toman como base la Iglesia Católica para decir que a Pedro se le ha dado las llaves de la casa de David. Y toman como base este versículo, ¿no? Ahora, hermanos, ¿de qué llave está realmente hablando aquí? ¿Será que es una llave grandota para abrir una puerta con tamaño de cerradura? No, esa llave que se le estaba dando a él era autoridad. No simplemente las funciones del mayordomo eran abrir la puerta y dejar entrar a los que el rey quería que dejaran entrar. Pero aquí no estamos hablando de abrir una puerta con una llave así, sino más bien las decisiones de este hombre iban a tener gran determinación en el pueblo, y lo que él dijera iba a tener peso. Él decía que si hiciera esto se hacía, y si no, no se hacía. Ahora entonces, los católicos han llegado a decir que por eso debe haber una sucesión de papas, porque aquí a Sexna lo quitaron y pusieron a Eliaquim. Y dicen los católicos, así como fue quitado Sexna y se puso a Eliaquim así también, ahora se quita un papa y se pone otro, y se le da la llave del reino de David. Ahora, hermanos, y el primer papa fue Pedro, así dicen ellos, que Dios le dio la llave. Ahora pensemos, ¿a dónde es que otro versículo en el Nuevo Testamento que ellos tienen como referencia es el capítulo 16, versículo 18 del Evangelio de Mateo? Si quieren vamos a ver allá. Vamos a ver Mateo 16, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Versículo 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué llave está hablando aquí? ¿Será la misma llave que se le dio a Eliaquim? No es otra llave. Ahora, pero ellos comparan estos dos pasajes y dicen que es la misma llave. Aquí está hablando acerca de los pecados de los inconversos. Hermanos, cuando Pedro predicó su primer discurso y se lo predicó a judíos, estaba usando la llave. ¿Y cuál fue la llave que usó Pedro? El Evangelio. Pedro estaba predicando un discurso a los judíos que habían rechazado al Mesías. Ahora, ¿y quién realmente tiene la llave? La llave del reino. ¿Será Pedro o será Jesucristo? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3.
En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora entonces, vemos este versículo 8. Dice que hay una puerta abierta, pero ¿quién tiene la llave? Versículo 7. Versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto. Entonces, ¿quién tiene la llave, hermanos? Jesucristo. Él tiene la llave. Pero los demás, aquí, a Eliaquim simplemente se le estaba dando la responsabilidad sobre un pueblo, y él lo iba a proteger como un padre protege a los hijos. Ahora entonces, no tiene nada que ver con la sucesión de los papas. Ahora entonces, ¿verdad que ahora que renunció el papa que está ahora, irán a poner a Eliaquim? No, ¿verdad? A Eliaquim. A otro que se llame Eliaquim, otro papa que se llame Eliaquim. Pues les digo que las expectativas en el mundo son muy desastrosas, porque todos los adivinos y los astrólogos y los que tienen que ver con eso están prediciendo que va a ser un papa negro y que viene el fin del mundo, ¿verdad? Porque el papa negro es el anticristo. Son tonterías, ¿verdad?, que la gente dice, pero más sin embargo debemos de ver cómo está escrita la palabra del Señor. Y solo voy a terminar a leer los últimos versículos que íbamos a terminar. Dice aquí, versículo 23, lo clavaré como clavija en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida, porque el Señor ha hablado. Aquí está comparando el profeta a Cesna como a Eliaquim, como una clavija que se clava en la pared. Recuerden que cuando no había clavos antes, no había clavos de hierro, ¿no? ¿Qué hacía la gente? Las casas eran de barro y era muy fácil meter una estaca en la pared. Entraba muy fácilmente porque era tierra. Más si era de bajareque, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizan las clavijas? Para colgar las cacerolas, las ollas, las comales, de las vasijas. Ahora, si esa clavija no estaba en lugar firme, el peso de las cosas podía caerse y quebrarse. Prácticamente está hablando aquí de que Eliaquim iba a estar en un lugar firme donde iba a ser la gloria para Israel, y todos los descendientes ahí y toda la gente iba a tener una vida muy diferente. Ahora, les voy a dejar con esta tarea en este estudio. Murió Cesna después de haberse quitado el privilegio. Durante la semana lean Isaías capítulo 36 y van a dar cuenta que Dios tiene gracia y misericordia. Vamos a terminar aquí con el estudio y